Hola, antes de ver JSON, vamos primero a conocer los objetos en JavaScript. Aquí tengo un archivo dentro de una carpeta llamada JSON y el archivo se llama server.js, el de este ejemplo. Bueno, en JavaScript un objeto es una estructura que almacena datos en forma de clave-valor. Son similares a los diccionarios en Python o un mapa en Java. Ahora, estos objetos en JavaScript es lo mismo que una instancia de una clase. No exactamente, aunque en algunos casos podría hacerlo. Ahora, vamos a crear un objeto antes de continuar con la explicación. Un objeto en JavaScript. Bueno, vamos a crear una variable y dentro de la variable vamos a guardar este objeto. Entonces, recordemos que podemos crear una variable en JavaScript anteponiendo al nombre de la variable var let cons. Yo voy a usar cons. Se va a llamar persona. Va a ser igual. Los objetos en JavaScript comienzan con una llave y finalizan con una llave. Y cuando creamos un objeto en JavaScript, tenemos que finalizar también la línea con punto y coma. Ahora, nos vamos a posicionar con el cursor dentro del entre medio de las llaves y vamos a dar un enter. Y acá vamos a crear la estructura interna especie clave valor, aunque las claves técnicamente se llaman propiedades. Entonces, la primera propiedad se va a llamar nombre y el valor separado por dos puntos si es un string encerrado en comillas dobles. Ahora, si lleva otra propiedad, van separadas por una coma. Y si la propiedad es, por ejemplo, un tipo de dato numérico, simplemente agregas el número, sin encerrarlo en comillas dobles. También podrías necesitar guardar dentro de una propiedad un arreglo. Así que un arreglo en JavaScript de una dimensión con un corchete, abrimos y cerramos con un corchete también. Y adentro los diferentes valores que pueden ser también de diferentes tipos. Si son string, encerrados en comillas dobles y cada uno de los elementos separados por coma. También podrías guardar, en vez de string, en ese arreglo, más objetos de JavaScript. Las propiedades no se pueden repetir dentro de la misma raíz, dentro del mismo bloque. Por ejemplo, dentro de este objeto ya no puedo tener otra propiedad llamada nombre, pero fuera del objeto sí, como lo tenemos acá. Si al arreglo queremos agregar otro objeto, lo separamos por coma y el otro objeto JavaScript. Entonces, en el otro objeto sí podemos tener también la propiedad nombre.
Y esto es un objeto en JavaScript. Ahora, em, eh, ya sabemos que un objeto, este objeto que estamos viendo, no es una instancia de una clase, pero en algunos casos sí podría serlo. Pero ahora, por ejemplo, en este ejemplo no lo es un objeto literal. Entonces, ya sabemos que en JavaScript hay dos formas de crear objetos. Objetos literales como este, y la otra forma es a través de la clase class como un objeto de una instancia. Y con un constructor. Entonces después creas el objeto con la instrucción new. Un objeto literal, que este es el que estamos viendo ahora. Y este es un objeto de una instancia, de una clase. Este. Así que estos dos son objetos, pero no todos los objetos son instancias de una clase. Ahora, ¿cuándo vamos a usar uno u otro? Los objetos literales, como este que tenemos acá arriba, se utilizan para estructuras más simples, agrupar datos como una especie de los JSON. Así que por eso vamos a ver objetos en JavaScript, porque normalmente cuando en JavaScript nosotros leemos los JSON dentro del lenguaje, tenemos que hacer un parseo y transformar ese JSON a un objeto en JavaScript, un objeto similar a este. Y entonces cuando nosotros necesitemos utilizar lógica, métodos, comportamientos, ¿verdad? Reutilizar código fuente, ahí vamos a necesitar utilizar objetos de tipo instancia de una clase, como esta parte que tenemos acá abajo. Ya. Ahora vamos a probar algunas cosas. Vamos a ver, por ejemplo, el tipo de dato que es persona. Lo vamos a imprimir en la consola. Voy a limpiar acá abajo. Estaba haciendo algunas pruebas. Ya. Entonces, vamos a ejecutar este script del lado del servidor. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? En la carpeta donde está guardado se llama ejemplo01. Está dentro de JSON. Yo le doy clic derecho encima de ejemplo1 y selecciono Open in Integrate Terminal. Y esto me va a abrir acá abajo el terminal con el directorio seleccionado de ejemplo01. Si hago un dir, hay un solo archivo adentro que es este server, el que tenemos aquí. ¿Cómo lo ejecutamos? Node, espacio y el nombre del archivo junto con la extensión. Enter luego. De aquí vemos, bueno, estoy imprimiendo el objeto en realidad en consola. Así se imprime un objeto en objeto de JavaScript en la consola. Hacer un poquito de zoom. Ahí pueden ver que es la misma estructura del código, tal cual.
para saber el tipo de dato, anteponemos type of. Esto devuelve el tipo de dato. Ahí está. Dice que es un objeto. Ya. Ahora, ¿cómo puedo seleccionar alguna de las propiedades de este objeto? Ya tenemos primero la forma de las propiedades simples, donde tenemos como valor un tipo de dato string o un entero, ¿verdad? Y después luego tenemos otra propiedad donde como el valor tenemos un arreglo con varios elementos de tipo string y una propiedad final donde también tenemos almacenado un arreglo, pero que como elementos contiene objetos de JavaScript y que estos objetos contienen dos propiedades, propiedad nombre y propiedad link, con cada una de ellas con un valor de tipo string. Entonces, para seleccionar, por ejemplo, las de más arriba, las principales, nombre, supongamos, es el nombre del objeto, persona, y con el punto accedemos a la estructura interna. Y ahí, por ejemplo, podemos seleccionar la propiedad nombre. Guardamos y ejecutamos el script. Y ahí observamos que está impreso en consola el valor de la propiedad nombre. Y así podemos probar con otras propiedades cambiando el nombre. Ahora si escribimos el nombre de la propiedad que tiene un arreglo dentro, como hobbies, que sería la propiedad más simple, muestra de esta forma, con los corchetes y cada uno de los elementos encerrados en comillas simples y separados por coma. Y si mostramos redes sociales, lo podemos ver así también. Los corchetes que encierran ambos objetos adentro. Y la coma que separa un objeto del otro. Adentro podemos ver de cada objeto ambas propiedades y su valor de tipo string. Ya, podemos nosotros también recorrer elemento por elemento de estos arreglos para, por ejemplo, personalizar mejor el, cómo se muestran en la terminal. Ahora, ¿cómo podremos recorrer cada uno de estos elementos? Vamos a trabajar primero con hobby. Voy a dejar en comentario este console que tenemos acá. Esto sería así. Vamos a recorrer hobby. Para ello, iniciamos la instrucción con el nombre del objeto, el objeto JavaScript, persona. Con el punto accedemos a cuál es la propiedad que queremos recorrer con un ciclo iterativo, que sería hobby. Ya. Pero antes que nada, esto lo podemos recorrer a través de con varios ciclos iterativos, un tradicional for, también un tradicional while, también podemos usar un for each, también hay otra for map o map, hay varias formas. Vamos a usar nosotros acá for each. Entonces, tenemos el nombre del objeto para ello. Luego, con el punto accedemos a la propiedad que como valor tiene que tener un arreglo. Y luego de la propiedad,
un punto y aquí seleccionamos for each, o escribimos for each. Ahora, esto es como un método. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis. Finalizamos con punto y coma la instrucción. Y adentro de esto vamos a hacer la siguiente lógica. Acá como recibe una función eh, que se va a ejecutar cada vez que itere por los elementos. Entonces, nosotros por cada iteración podemos capturar el nombre y también podemos capturar la posición donde se encuentra en el arreglo. Y para ello sería así, de la siguiente manera. Adentro del par de paréntesis volvemos a poner dos paréntesis y adentro sería el valor. Ahí guardaría lectura, programación, música. Y luego vamos a declarar index, que ahí guardaría la posición 0, 1 y 2. O sea, si es lectura sería 0, si es programación 1 y si es música 2. Ahora el cuerpo de esta función, de la siguiente forma. Y ahora, adentro, la lógica. Vamos a mostrar en consola. ¿Qué vamos a mostrar? Vamos a ver, value. ¿Qué hay aquí? Vamos a hacer un poquito de zoom. Ejecutamos el script. Y aquí podemos observar qué pasó por cada uno de los elementos. Lectura, programación y música. Ahora podemos adornar esto para que muestre también el índice, la posición. Voy a usar este formato. Ahí está. Lectura posición 0. Programación en posición 1 y música está en la posición 2. También podrías recorrerlo con un for tradicional. Con este for. Así es en JavaScript. El índice, dónde va a comenzar, hasta dónde tenemos el arreglo. Aquí dentro de persona.hobby. Entonces aquí seleccionamos persona.hobby y para saber el tamaño total del arreglo, después seleccionamos la propiedad a través del punto, la propiedad length, y esto nos va a devolver el tamaño total del arreglo. En este caso sería 3. 1, 2, 3. Y se va a ir incrementando de 1 en 1. Luego, internamente tenemos nuestro arreglo de la siguiente forma. Así. Element. Este de acá arriba lo voy a comentar. Y voy a activar solo este for. Antes que nada voy a mirar un poquito.
Ahí está. Y lo mismo, si queremos agregar el- la posición, en este caso usamos el mismo índice del for. Entonces, va a ser similar. En vez de value es element. Y ahí tenemos lectura, programación y música con su posición dentro del vector. Ahí lo tenemos con un for. No sé cuál es más cómodo, un for o un for each. También puede hacerlo con un while, pero yo no lo voy a hacer por tiempo. Voy a dejar el for each. Ya. Ahora vamos a ver eh, cómo agregar un nuevo elemento a el arreglo que está dentro de hobby. Entonces, para ello, vamos a crear un elemento nuevo. Un nuevo hobby y lo vamos a agregar a la lista que tenemos aquí. Entonces este es nuestro nuevo hobby. Y ahí para agregar un nuevo elemento es bastante simple. Se hace a través del nombre del objeto de JavaScript. Con el punto seleccionamos la propiedad donde tenemos guardado el arreglo y luego seleccionamos con el punto el método push. El método push va agregando elementos al final de la lista. Entonces aquí adentro como argumento el elemento que queremos agregar. En este caso sería este de aquí, hobby. Y luego vamos a mostrar redes sociales. Perdón, vamos a mostrar hobby. Vamos a usar aquí este mismo console que tenía desactivado para ver si se actualizó o no. Ejecutamos el script y observamos. Y aquí observamos que efectivamente agregó al final el nuevo hobby. Ahí está Kung Fu. Aquí está la lista original, los hobbies originales que eran 3. Y luego agregamos un cuarto, y mostramos el vector actualizado. Ahí está. También puedes quitar elementos del arreglo. Igual es súper simple. El nombre del objeto, con el punto seleccionamos la propiedad que tiene el arreglo guardado. Y luego con el punto seleccionamos el método pop. Este va a ir quitando elemento por elemento desde al final del arreglo. Ejecutamos el script y ahí vemos que quitó Kung Fu. O sea, si lo ejecutamos 2 veces, va a eliminar Kung Fu y música. Entonces el arreglo final sería lectura y programación. ¿Ves? Y así sucesivamente. Esas son como las operaciones más comunes. Ya luego ahora vamos a trabajar con en redes sociales. Entonces, ¿dónde tenemos redes sociales? Aquí, persona en vez de hobby. Entonces vamos aquí a redes sociales. Vamos a ver si podemos recorrerlo así.
redes sociales, for each, value, index. Vamos a ver esto. Este código de acá abajo lo voy a comentar para que no me moleste. Y vamos a experimentar. Vamos a ver qué imprime aquí. Objeto, objeto. Entonces en el value yo escribo punto nombre. Ahí me muestran los nombres. Instagram, YouTube. Si después de value escribo la propiedad link, entonces voy a tener los links. Entonces vamos a mostrar esto de la siguiente forma. El index no lo voy a utilizar. Lo podemos quitar de aquí. Solo usar value. Por ende lo sacamos de acá. Observamos que en value está almacenando el objeto completo, el valor. Esa es la posición 0 del arreglo redes sociales, que es un objeto de JavaScript, un objeto literal. Entonces por eso, como es un objeto, que es este objeto, seleccionamos su nombre y con el punto podemos acceder a la estructura interna, a las propiedades, que puede ser nombre o link. Aquí estamos accediendo a nombre y acá abajo estamos accediendo a link. Aquí están las dos redes sociales. ¿Cómo le agregamos un nuevo dato de una nueva red social? Ya, igual necesitamos crear la, la variable. Vamos a usar el nombre en singular. O copiamos un objeto cualquiera de los que ya están acá y lo pegamos a la derecha del signo igual. Cambiamos los datos por otra red social. No sé si dije red social, pero da lo mismo. Acá tenemos nuestro nuevo objeto que vamos a agregar adentro de este arreglo, al mismo nivel que los otros objetos. Entonces, ¿cómo agregamos este? Ya. Seleccionamos el objeto, entonces, persona, nuestra propiedad, que ahora es redes sociales. Redes sociales. Y en redes sociales hacemos el push. ¿Y qué es lo que queremos subir o guardar? La variable red social. Voy a desactivar este.
Y finalmente, luego de hacer el push, vamos a mostrar redes sociales para ver la lista actualizada. Aquí tenemos entonces, aquí ejecutamos el script. Nos mostró las dos redes sociales, el arreglo original. Luego le agregamos una nueva red social que es este de GitHub. Y finalmente eh, mostramos eh, eh, el arreglo como quedó luego de la actualización. Y aquí podemos observar que están las tres redes sociales y se ve la tercera que agregamos, la de GitHub. Y para quitar elementos es lo mismo igual. En vez de la propiedad hobby, aquí seleccionarías la propiedad redes sociales y esto quitaría el objeto completo. Ya. A ver, algo más, si es que queda. Creo que esto es lo básico para ya entrar en el mundo de JSON. Con esto ya estamos listos.